Nacía un nuevo estado, junto a toda Latinoamérica que comenzaba a moldearse. Cada una de las naciones configuraba su territorio. Bolivia, con una población mayoritaria de indígenas y mestizos, sería gobernada por élites que velaban por sus intereses antes que del colectivo. Ya con la independencia se generan oligarquías. En Potosí se cimienta el tema de la explotación de la plata, en este caso ya no los españoles, sino ya vienen los empresarios privados y estos ejercen hegemonía en lo que es la decisión del Estado. La lucha por la tierra y las materias primas, base fundamental del desarrollo de las nuevas naciones, condujo a los países a enfrentarse en guerras que modificarían sus territorios. En la década de los años 50, la economía de Bolivia estaba debilitada. Tras la Guerra del Chaco, el país duplicó su población e inmensas extensiones de tierra estaban bajo dominio de terratenientes. La minería estaba controlada por los varones del estaño. El Estado recibía una mínima parte de las ganancias. Nuevamente, las condiciones de explotación y pobreza llevarían al levantamiento del pueblo frente a las oligarquías. La movilización del 52 es el segundo momento constitutivo porque no se modifica la Constitución en ese momento aún, pero básicamente se crea un nuevo escenario. Primero hay la fundación de la Central Obrera Boliviana el 17 de abril, a pocos días de la Revolución del 52, hablamos de 8 o 9 días. Ese es un elemento muy importante y muy fundamental para comprender la historia política posterior a la Revolución del 52. El segundo elemento es la nacionalización de la minería, le quita el control del poder económico y por lo tanto el poder político a la rosca minero. La reforma agraria, que es el otro paso sustantivo, que son hechos elementales y fundamentales. Y el voto universal es anular de manera taxativa la concepción colonial y racista que tenían los que se apropiaron del país desde 1825. Nuevas condiciones parecían darse en el país, pero una dura época de dictaduras militares que se repetían en toda Latinoamérica estancarían nuevamente a Bolivia. La clase obrera, otra vez en lucha, recuperaría la democracia en 1982, pero con una economía estancada, una inflación anual de 200% que generaría una depresión económica. Como respuesta ante esta crisis, inicia otra época funesta para el país con la aplicación del modelo neoliberal. Por eso que la visión estratégica del neoliberalismo fue cesar la actividad minera, darlas a un sector de las cooperativas, privatizarlo y dejar a la clase obrera prácticamente en la calle. Esa clase obrera que luchó contra la dictadura militar, esa clase obrera que conquistó la democracia, esa clase obrera que nos dio la democracia a millones y millones de bolivianos, fue sancionado política, militarmente por el neoliberalismo, porque la primera decisión, a 6 días del mandato, o a 23 días del mandato, el 29 de agosto, dicta el 21.060 y procede al cierre de las minas y a la relocalización. No se vislumbra salvación posible sin un plan de estabilización global que corrija el desbarajuste existente en la nación. El tiempo dirá si estuvimos a la altura del desafío o si contribuimos a profundizar la desgracia de más de 6 millones de seres humanos. Son momentos muy duros los que hemos vivido, sobre todo aquellos que estamos en las generaciones 70, 80 y parte de los 90. Porque en esta época se ha sobrepuesto los intereses de sectores privados a los intereses colectivos. No volverán a sangrar las calles del campamento, ni se escucharán lamentos en las noches de San Juan. Y si nos quitan el pan a fuerza de dictaduras, nuestra lucha será dura por pan y por libertad. Nos encontramos en el último tiempo con que esas luchas nuevamente, en momentos de opresión, desde la pobreza a la opresión directa de la fuerza, las dictaduras militares, las medidas económicas en contra del pueblo, la privatización de sus recursos naturales, el haber hecho del agua
una mercancía para el beneficio de empresas transnacionales, va a generar nuevamente en los movimientos indígenas y en los movimientos sociales la ruta por la cual empieza a transitar un proceso de liberación, un proceso de libertad y de emancipación. El pueblo retoma las luchas sociales para evitar la privatización de los recursos naturales, como el agua y la venta de gas por Chile a Estados Unidos. Como si fuera una izquierda, nos están baleando. 3 balazos le han dado al joven de la cabeza. Lo que fue la estrategia para la derecha fue también su derrota. ¿Sí? La derecha concentró gran parte de sus esfuerzos en la privatización de los hidrocarburos en el país. Y que también fue la derrota, porque no te olvides que Sánchez de Lozada huye del país después de querer vender nuestro gas a mercados norteamericanos por puertos chilenos. El Honorable Congreso Nacional resuelve aceptar la renuncia a la presidencia constitucional de la República presentada por el ciudadano Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces, no se puede olvidar estos elementos que dieron justamente fundamento y origen a las luchas libertarias de nuestro pueblo, que hacen posible la nueva realidad plurinacional que vivimos.